Cuánto gozo tenemos de poder juntarnos, como lo hacemos todas las semanas, Señor. Esperamos con gozo, Señor, esta hora en la cual estamos juntos, como hermanos a través de la distancia. Alabamos tu nombre, Señor, por darnos los medios de comunicación. Y también alabamos tu nombre por darnos tu palabra, Señor, que es el medio a través del cual tú nos has comunicado tu gran verdad, Señor, y a través de ella podemos conocerte. Y ahora, Señor, que estamos estudiando el maravilloso tema de la Trinidad, queremos pedir, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, nos des entendimiento y que podamos, Señor, tener plena confianza en las verdades sagradas para que así, Señor, no ser guiados por vientos de doctrina, Señor, que vienen y que tratan, Señor, de crear confusión. Te invitamos a que seas nuestro profesor, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada comenzamos a estudiar acerca del Espíritu Santo y vimos cómo el Espíritu Santo lo definimos como una persona. Y lo definimos como una persona por el hecho de que las Sagradas Escrituras presentan al Espíritu Santo con rasgos de persona. Él es un espíritu, así como el Padre es definido en las Sagradas Escrituras como espíritu. Y sin embargo, no dudamos que Él sea una persona individual. Y claramente se lo presenta en las Sagradas Escrituras como tal. El Padre tiene rasgos de persona. Es por eso que Él es una persona. No es una persona humana. Él no es un ser humano, pero es una persona, es un ser. Dios tiene la capacidad de hablar, de escuchar, Él tiene la capacidad tiene emociones, tiene capacidades mentales, tiene ojos y todas aquellas cosas que caracterizan a una persona, y encontramos que el Espíritu Santo tiene exactamente las mismas características, especialmente en el libro de Hechos, lo vemos tan claramente al Espíritu Santo interaccionando con los apóstoles como una persona. Entonces, nuevamente repito, Él no es una persona humana, pero es un ser, es una persona individual. Por eso, claramente, la Biblia define a la deidad como tres personas, no dos personas, sino que tres personas. Claramente los vemos manifestados en todas partes de las Sagradas Escrituras. Vemos a las tres personas de la deidad interaccionando el uno con el otro en forma individual, son seres individuales. La hermana de White confirma esto cuando ella dice, necesitamos realizar o darnos cuenta que el Espíritu Santo, quien es una persona, tanto como Dios es una persona, está caminando entre nosotros. Ella dice ese escrito está de un sermón que ella predicó en el colegio de Avondale. Entonces, también definimos que el Espíritu Santo es divino. Y eso lo vimos bastante información en las Sagradas Escrituras, que Él es llamado Dios, Él es llamado Jehová, Él es presentado como el Creador, el Todopoderoso. Así que no debemos dudarlo. Y la hermana de White también presentó una cita donde ella lo llama a Dios, y lo vamos a ver eso hoy día vamos a ver varias citas del espíritu de profecía en cuanto a los temas que hemos tocado para confirmar. Hoy es el último tema acerca de esta materia. Definimos al Espíritu Santo como eterno. Él está presente en todos lados. Él es todopoderoso y también es omnisciente. Él lo sabe todo. Así que claramente vemos que el Espíritu Santo tiene atributos divinos. Tiene atributos divinos. Ahora vamos a ver hacer una diferencia, porque los antitrinitarios tienen dos argumentos. Dicen que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Padre, que él es, como se llama, la misma persona de Jesús, es simplemente la esencia de Cristo, ¿cómo se llama? Es parte de él. El Espíritu Santo no tiene una existencia propia, no es una persona individual separada de Jesús, sino que es simplemente una manifestación de Jesús, una manifestación
del Padre. Vamos a ver algunos versículos que nos van a mostrar que no es así. Vengan a San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 26. San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 26. Dice, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí Jesús claramente hace una diferencia entre él y el Espíritu Santo al usar la palabra otro. Otro. Es verdad que en la persona del Espíritu Santo viene Cristo, pero el Espíritu Santo no es Cristo, pues Jesús dice, os dará otro consolador. Así que claramente esa palabra otro hace una distinción. Si yo fuera el pastor de una iglesia y al fin de año le digo, me llamó la asociación, me han llamado a trabajar en otro campo, pero va a venir otro pastor, ¿qué quiere decir eso? ¿Que soy yo mismo el que llego el próximo año? No, pues viene otra persona que es diferente a mí. Viene una persona a reemplazarme, a tomar mi lugar, va a hacer mis labores porque es un pastor. Y aquí Jesús, claramente, Jesús es el gran consolador. Entonces él dice, otro consolador va a venir a hacer la labor de Cristo, pero no es Cristo. Cristo viene en la presencia del Espíritu Santo, pero no es Jesús el que viene en persona, es el Espíritu Santo. Por esa palabra otro es muy importante en ese texto. Y el versículo 10 a 26. Versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuevamente esas palabras, ese texto hace una diferencia entre Cristo y Jesús. El Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús y viene a enseñar lo que Jesús enseñó. Él viene a recordar lo que Jesús enseñó. Así que claramente hay una diferencia. Estos textos hacen diferencia entre la persona de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Y quiero que se den cuenta que el Señor Jesús llama al Espíritu Santo Él. Vamos a notar eso en un poquito. Vengan al capítulo 15, versículo 26. Capítulo 15, versículo 26. San Juan, que no, ese texto no está correcto. Capítulo 16, versículos 7 y 14. Sí, versículo 26 está bien, perdón, del capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, y ahora miren lo que dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Así que aquí claramente el Señor dice, yo envío al Espíritu Santo. Él viene del Padre y él va a venir a dar testimonio de mí. Así que, ¿y por qué es que Jesús aquí dice que el Espíritu Santo proviene del Padre? Es que es lo mismo cuando Jesús dice que él mismo proviene del Padre. Ese lenguaje nos está presentando la unidad que existe en la deidad, no el origen del Espíritu Santo. Hay una unidad maravillosa entre las personas de la Trinidad, eso ya lo vimos. Ellos habitan el uno en el otro, eso es algo muy misterioso. Entonces se puede hablar sin necesidad de destruir la individualidad del Espíritu Santo o de Jesús. Ellos pueden decir que ellos provienen del uno del otro. Él dice que el Espíritu Santo proviene de él o que proviene del Padre. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no tenga una existencia propia. Eso simplemente está mostrando la maravillosa unión, la unidad que existe en las personas de la deidad.
capítulo 16, versículos 7 y 14. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Así que Jesús se va. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Entonces aquí nuevamente esta distinción. Jesús se va, el Espíritu Santo viene. Si Él no se va, el Espíritu Santo no puede venir. Entonces una distinción bastante clara. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuevamente, lenguaje que ilustra claramente el hecho que hay una diferencia. Él dice que él tomará de lo que es mío y entonces él os lo hará saber. Aprendimos en nuestros estudios que las personas de la deidad no viven para atraer la atención a sí mismos. Ellos viven para exaltar a la otra persona. Cristo vino para mostrarnos al Padre y mostrarnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para mostrar a Cristo y mostrar al Padre. De la misma manera, el Padre es el que revela a Cristo y envía al Espíritu Santo. Entonces, vemos esta maravillosa interacción que existe entre ellos, porque son guiados por el amor. Y por el hecho que son guiados por el amor, eso precluye el que vivan para sí mismos. No pueden vivir para sí mismos, es imposible. Entonces aquí él dice que el Espíritu Santo toma lo que es de Jesús. Es la misma manera que dice el Señor Jesús, que Él no habló nada de sí mismo. Él no enseñó lo que a Él se le ocurría. Era el Padre que hacía todas las obras a través de Él. El Espíritu Santo es lo mismo. Dice la Biblia que Él no habla de sí mismo, ni siquiera habla lo que Él desea. Él toma lo que es de Cristo y eso nos enseña a nosotros. Hay una muerte total a sí mismos. Entonces, los principios que vemos en Jesús los vemos siendo aplicados al Padre y al Espíritu Santo. Lucas 3:22. Lucas 3:22. Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. O sea, aquí vemos que el Espíritu Santo y Jesús son dos personas distintas, totalmente distintas. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo desciende en él forma corporal. Esto no es una influencia espiritual que vino sobre Jesús. No, no, no. El Espíritu vino y se sentó sobre Jesús en forma corporal. Entonces, esto nos muestra claramente que hay una distinción entre Jesús y el Espíritu Santo. Mateo 28:19, este versículo que varias veces hemos hecho alusión, que nos muestra que hay tres personas, no una persona. 28:19 dice, 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas. Tres personas. La hermana de White dice en el libro Deseado a toda la gente que el Espíritu Santo es el representative, el que representa a Cristo, su representante personal, pero sin a los límites de la humanidad, él podía estar en todos lados. Entonces, es por eso que Cristo va al cielo y el Espíritu Santo lo reemplaza, porque ahora el Espíritu Santo puede hacer una obra de omnipresencia y estar con toda la iglesia en todos los lugares. Es su representante personal. Muy bien. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9.
Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, versículo 8, capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se fijan aquí que el Espíritu Santo se habla como ser el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo? Entonces, estos versículos son los versículos que se malentienden y se usan para mostrar que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una influencia que viene del Padre y de Jesús. Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, nuevamente aquí se lo presenta como que el Espíritu le perteneciese a Cristo y en el otro versículo como que le perteneciese al Padre. Entonces, bueno, ¿de dónde viene el Espíritu? ¿Del Padre o de Cristo? Entonces, proviene de ambos, pero ¿eso precluye que el Espíritu Santo sea un individuo? Bueno, ya hemos visto versículos claramente que nos muestran la individualidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos relacionar estos versículos que parecen contradecirse? Porque entonces, si no entendemos la relación que existe entre estos versículos, vamos a caer en el error de usar un versículo para contradecir otro versículo. Y no podemos, la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Entonces, muchas veces cuando uno habla con los hermanos trinitarios, ellos te muestran estos versículos y te dicen, ¿vistes? Y si uno les indica otros versículos, ellos tienden a ignorarlos o tienden a minimizar el efecto que otros versículos tienen y no podemos hacer eso. Nosotros no podemos minimizar estos versículos. Debemos entenderlos, qué es lo que nos están tratando de decir. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 18. Juan 8, 18. Dice así, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que Jesús dice que el Padre lo envió. Mismo lenguaje usado acerca del Espíritu Santo. Versículo 42. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Así que aquí está este lenguaje, igual al lenguaje del Espíritu, que dice, yo he venido de Dios he salido. ¿Quiere decir eso que Jesús no es un individuo, sino que es una esencia que emana de Dios? No, pues. Entonces es lenguaje que nos muestra la unidad maravillosa que existe en las personas de la deidad. No, este no es lenguaje de origen, porque si fuera lenguaje de origen, entonces Jesús tuvo su existencia cuando Dios le permitió que existiese. Y nosotros hemos visto que como Dios, Jesús ha existido bíblicamente, es el Dios eterno. Nunca tuvo origen. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay origen para Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir de que Él viene de Dios y que de Él ha salido? Bueno, literalmente, Él vino de Dios, porque Él mora en Dios. Y también muestra la unidad maravillosa que existe con su Padre. Es lo mismo en el lenguaje del Espíritu Santo. El hecho que Él viene del Padre y Él viene de Jesús no quiere decir que Él no tiene una existencia propia. Lo que quiere decir es que Él está íntimamente unido a ellos. Él mora en ellos y que no hace nada de sí mismo.
capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. En esta unidad no destruye la individualidad. Son unos, pero son también individuos. Capítulo 14, versículo 10. Lo mismo con el Espíritu Santo. 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Exactamente el mismo lenguaje que se aplica al Espíritu Santo. Y sin embargo, cuando leemos este lenguaje en el Espíritu Santo, inmediatamente creemos que Él no es una persona. Pero es que ese no es el propósito del lenguaje. El lenguaje nos está mostrando la maravillosa unión que existe en las personas de la deidad. Una unión increíble, una unión maravillosa. Como decíamos antes, esta unión y el hecho que ellos son motivados por el amor los lleva a negarse totalmente a sí mismos. No existen separadamente, independientemente el uno del otro. Son individuos, pero no existen independientemente. Viven constantemente unidos, constantemente el uno en el otro. La hermana de White llama al Espíritu Santo una persona. Lo vamos a ver en algunas citas que voy a presentar más. Muy bien, voy a mostrar ahora unas citas que tengo en español de la hermana de White que confirman lo que hemos estado estudiando acerca de la deidad. Muy bien. Vamos a ver algunas, primero entonces, en cuanto a las tres personas de la deidad. Confirma el espíritu de profecía, porque ellos acusan, los antitrinitarios acusan a Elena de White de no ser trinitaria. Ellos dicen de que Elena de White no creía en la Trinidad. Veamos el lenguaje que ella usa. Dice, la deidad se compadeció de la raza y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a la realización del plan de la redención. Para llevar a cabo plenamente este plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara como ofrenda por el pecado. ¿Qué línea puede medir la profundidad de este amor? Dios haría imposible que el hombre dijera que podría haber hecho más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación del hombre. He aquí el amor. La contemplación cuya contemplación debería llenar el alma de inexpresable gratitud. ¡Oh, qué amor incomparable! La contemplación de este amor limpiará el alma de todo egoísmo, llevará al discípulo a negarse a sí mismo, a tomar la cruz y a seguir al Redentor. A lo mejor no se dieron cuenta, pero quiero que se fijen que dice, la deidad se compadeció de la raza. Y ahora menciona a la deidad. ¿Cuántas personas en la deidad? 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a la realización del plan de redención. Y más abajo ella dice, Dios haría imposible que el hombre dijera que podría haber hecho más. Así que aquí nos muestra a la deidad, a las 3 personas de la deidad, tomando la decisión de salvar al hombre, y más aún luego, refiriéndose a ese hecho, lo llama Dios. Así que está llamando a las 3 personas de la deidad, las está llamando Dios. En la mente del espíritu de profecía, Dios eran 3 personas. Vamos a ver otro. Dice, la obra se presenta ante cada alma que ha reconocido su fe en Cristo Jesús por el bautismo y se ha convertido en receptor de la promesa de las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que aquí la hermana de White llama a la deidad, la llama las 3 personas. Así que en su mente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas. No hay 2 personas y una influencia, hay 3 personas.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres santos dignatarios del cielo, han declarado que fortalecerán a los hombres para que superen los poderes de las tinieblas. Todas las facilidades del cielo están comprometidas con aquellos que por sus votos bautismales han entrado en una alianza con Dios. ¿Se fijan aquí nuevamente? Ella habla de tres, los llama los tres santos dignatarios del cielo, y luego dice que cuando nos bautizamos, nosotros entramos en una alianza con Dios. Así que Dios para ella son las tres personas de la deidad. Los que salen del mundo en espíritu y en toda práctica pueden considerarse hijos e hijas de Dios. Pueden creer en su palabra como un niño cree cada palabra de sus padres. Toda promesa es segura para el que cree. Aquellos que se unan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que muestren con su vida que ya no siguen el curso que seguían antes de unirse a estos instrumentos divinos, recibirán la sabiduría de lo alto. No dependerán de la sabiduría humana para tratar rectamente con el mundo. Como miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial, los cristianos deben sentir su necesidad de un poder que proviene solo de los agentes celestiales que se han comprometido a trabajar en su favor. Después de haber formado una unión con el gran poder triple, aquí está, casi la hermana White usa la palabra Trinidad, el gran poder triple, un poder manifestado en tres. Consideraremos nuestro deber hacia los miembros de la familia de Dios con un temor mucho más sagrado que el que hemos tenido hasta ahora. Esta es una fase de la reforma religiosa que muy pocos aprecian. Aquellos que buscan responder a la oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, tratarán de mostrar al mundo, mediante una vida pura y santificada, cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Entonces, para la hermana de White es bien claro, hay tres personas claras, dice, las llama al principio de la cita, dice, toda promesa es segura para el que cree. Aquellos que se unan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que muestren con su vida que ya no siguen el curso que seguían antes de unirse a estos instrumentos divinos. Así que llama a los tres, aplica el título divinos. Así que para ella el Espíritu Santo es divino, es Dios. Y luego usa esa frase tan singular, dice, con el gran poder triple. Un poder, pero triple. Así que ahí está la Trinidad. Si la palabra Trinidad es una frase teológica que simplemente dice tres en uno. Y la hermana de White claramente lo muestra. Y así es. No debemos pensar que tan pronto como nos bautizamos estamos listos para graduarnos de la escuela de Cristo. Cuando hemos aceptado a Cristo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos hemos comprometido a servir a Dios, el Padre, Cristo y el Espíritu Santo, los tres dignatarios y poderes del cielo. Se comprometen a darnos todas las facilidades si cumplimos nuestros votos bautismales de salir de entre ellos y estar separados y no tocar lo inmundo. Cuando seamos fieles a nuestros votos, Él dice, os recibiré. Quiero que noten ahí que hay algo bien importante en esta cita. Ella dice, cuando hemos aceptado a Cristo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hemos comprometido a servir a Dios. Y ahora mire lo que dice, el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Así que ella define a Dios como el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Los tres dignatarios y poderes del cielo se comprometen a darnos todas las facilidades si cumplimos nuestros votos bautismales de salir de entre ellos. Claramente la hermana de White ve a Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando te entregaste a Cristo, hiciste una promesa en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres grandes dignatarios personales del cielo. Aférrate a esta promesa. Le está escribiendo a una persona que estaba teniendo problemas con su vida espiritual.
Es interesante aquí, ¿no? De que ella llama, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como los tres grandes dignatarios. Y luego usa esta palabra en el español, no tiene la profundidad de significado que en el inglés. En el inglés dice esa frase, los tres grandes dignatarios personales, quiere decir que estos grandes dignatarios son personas. Son personas. Así que los tres son personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, reciben a los que verdaderamente entran en relación de alianza con Dios. Están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y han recibido a Cristo en el templo del alma. Estos candidatos han entrado en la familia de Dios y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Al principio de esta cita, la hermana de White usa dos atributos para referirse a los tres. Ella dice el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes. Así que aplica estas características divinas, la infinidad y la omnisciencia, a las tres personas. Y es interesante que ella a los tres los llama poderes. Los antitrinitarios dicen que el Espíritu Santo es el poder de Dios y que por eso no es una persona. Pero ella aplica esa palabra, poderes, a las tres personas. Y a los tres les aplica las características de Dios, infinito y omniscientes. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos tres grandes e infinitos poderes se comprometen conjuntamente a trabajar en nuestro favor si cooperamos con ellos. Somos sepultados con Cristo en el bautismo como emblema de su muerte. Entonces ahí nuevamente ella usa una palabra interesante que dice que estos tres grandes e infinitos poderes, nuevamente muy similar a la cita anterior, se comprometen, y miren ahora la palabra, conjuntamente. Eso es lo que yo les estoy diciendo, que el lenguaje que pareciera decirnos que el Espíritu Santo no tiene existencia propia, sino que simplemente él emana de Dios y de Jesús, nos está mostrando esa unión maravillosa, que ellos obran conjuntamente, nada lo hacen solo. Los tres están constantemente obrando y eso es lo que los hace uno. Cuando el cristiano hace su voto bautismal, se le promete la ayuda divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dispuestos a trabajar en su favor. ¿Se fijan? La ayuda divina, singular. Y luego dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dispuestos a trabajar en su favor. Así que es una ayuda divina, singular, pero se manifiesta en las tres personas. Que eso es el término Trinidad. Dios pone a su disposición los recursos del cielo para que sean un vencedor. Su propio poder es pequeño, pero Dios es omnipotente y Dios es su ayudante. Se fijan aquí cómo aplica en el principio. Ella define a los que lo van a ayudar, a los que van a obrar en su favor, son las tres personas de la deidad. Y ahora dice, Dios es su ayudante. Así que para ella, claramente, Dios es tres personas. Cualquiera de aquellas tres personas puede ser denominada Dios. Cada día de dar a conocer sus necesidades ante el trono de la gracia. Por la fe y la confianza, aprovechando los recursos proporcionados, puede ser más que un vencedor. Maravillosas citas. Antes que los discípulos alcancen el umbral, ha de producirse la impresión del nombre sagrado, bautizando a los creyentes en el nombre de los tres poderes del mundo celestial. Aquí ya está hablando de Mateo 28:19. La mente humana queda impresa en esta ceremonia, el comienzo de la vida cristiana. Significa mucho. La obra de la salvación no es un asunto pequeño, sino tan vasto que las más altas autoridades son tomadas por la fe expresada del agente humano.
la divinidad eterna. Mire ahora cómo dice ella, la divinidad eterna, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está involucrada en la acción requerida para dar seguridad a la gente humana, confederando los poderes celestiales con los humanos para que el hombre pueda llegar a ser, por medio de la eficiencia celestial, partícipe de la naturaleza divina y obrero junto con Cristo. El mensaje de esta cita es maravillosa, cómo Dios se une con nosotros para que nosotros podamos ser más que vencedores. Pero quiero expresar esa cita, esas palabras donde ella dice la divinidad eterna, singular, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usa la palabra eterna, que es un atributo divino, para las tres personas de esta divinidad. Así que claramente, hermanos, nosotros cuando somos bautizados nos hemos entregado al control de la Trinidad para que Dios obre a través de nosotros. Ahora, algunas citas acerca de la divinidad de Jesús. Asombrado por su torpeza de comprensión, Cristo le preguntó con dolorosa sorpresa: ¿he estado tanto tiempo con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? ¿Es posible que no veas al Padre las obras que hace por medio de mí? ¿No crees que he venido a dar testimonio del Padre? ¿Cómo dices entonces, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. Aunque se había humillado a la humanidad, la divinidad seguía siendo suya. Solo Cristo podía representar al Padre ante la humanidad, y esta representación los discípulos habían tenido el privilegio de contemplarla durante más de 3 años. Así que claramente el Espíritu de Profecía ratifica la divinidad de Jesús. Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. La divinidad seguía siendo suya. Así que claramente la hermana de White ve a Cristo como Dios. Otra cita. La ascensión de Cristo al cielo en medio de la nube de los ángeles celestiales lo glorificó. Su gloria oculta resplandeció con todo el brillo que el hombre mortal podía soportar y vivir. Vino a nuestro mundo como hombre. Mire ahora lo que dice. Ascendió a su hogar celestial como Dios. Su vida humana estuvo llena de tristeza y dolor a causa de su cruel rechazo por parte de los que vino a salvar. Pero a los hombres se les permitió verle fortalecido, contemplar su ascensión en gloria y triunfo, rodeado de un convoy de ángeles. A los mismos seres santos que anunciaron su advenimiento al mundo se les permitió asistir a su ascensión y exigir una entrada triunfal para el ser real y glorificado. Levantad la cabeza, oh puertas, gritan al acercarse a los portales celestiales. ¿Quién es este Rey de la gloria? Y de miles y decenas de miles de voces llega la respuesta: el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla, refiriéndose a Cristo, que Él es el Rey de la gloria y asciende como Dios al cielo. Así que ahí lo vemos, la hermana de White diciéndonos que Cristo es Dios. Hay muchas citas. Si los discípulos creían en esta conexión vital entre el Padre y el Hijo, su fe no les abandonaría cuando vieran el sufrimiento y la muerte de Cristo para salvar a un mundo que perecía. Cristo estaba tratando de conducirlos desde su baja condición de fe a la experiencia que podrían recibir si realmente se dieran cuenta de quién Él era, Dios en carne humana. Deseaba que vieran que su fe debía conducir a Dios y a estar anclada en Él. Con qué seriedad y perseverancia nuestro compasivo Salvador trató de preparar a sus discípulos para la tormenta de la tentación que pronto iba a azotarles. Quería que se escondieran con Él en Dios. Así que Cristo Jesús, claramente Dios, si no quedan citas tan maravillosas. Si Cristo hizo todas las cosas, Él existía antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas a este respecto son tan decisivas que nadie tiene por qué tener dudas. Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. ¿Se notan?
Aquí la hermana de White nos está diciendo claramente que Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Estaba con Dios desde la eternidad, Dios sobre todo, bendito por siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existía desde la eternidad, una persona distinta, pero una con el Padre. ¿Se fijan aquí cómo ella da la distinción y la unidad? Habla de la divinidad y a la misma vez habla como Cristo siendo el Hijo de Dios. Y ella no lo ve como problema. Lo permite que la verdad exista en su totalidad. Dice, era la gloria suprema del cielo, refiriéndose a Cristo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de los ángeles fue recibido por él como su derecho. Esto no fue un robo de Dios. El Señor me poseyó en el principio de su camino, declara. Y luego ella cita Proverbios 8, 22 al 27. Dice, buscando aún dar una verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. Y luego la hermana de White dice esto, en Cristo está la vida original, no prestada, no derivada. Esa palabra no vivida está equivocada. No derivada. Así que Cristo posee vida. Él es Dios y posee la vida en sí mismo. Él no la presta ni la deriva de nadie. La divinidad de Cristo es la garantía de vida eterna del creyente. Si Cristo no fuese Dios, nosotros no tenemos vida eterna. Y Satanás sabe eso. Increíble, ¿no? Muy bien. Vamos, déjame ver qué hora es, porque ya debiéramos... no, todavía me quedan algunos minutos. Déjame terminar leyendo estas citas en cuanto a la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Dios escudriña las Escrituras con el deseo de saber cuál es la verdad, Jesús está presente en la persona. ¿Se fijan a ese adjetivo que usa? En la persona de su representante, el Espíritu Santo, reviviendo los corazones de los humildes y contritos. Así que claramente el Espíritu Santo es una persona que representa a Cristo. No es Cristo, es la persona que representa a Cristo. Es una persona y es un representante personal de Jesús. El príncipe del poder del mal, refiriéndose a Satanás, solo puede ser refrenado por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Así que aquí la hermana de White llama al Espíritu Santo Dios y lo llama persona. Lo llama, dice que puede ser refrenado tan solo en el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad del Espíritu Santo. Claramente. El Espíritu Santo tiene poder de Dios y es una persona. El Espíritu Santo es un agente libre. Es un agente libre y es un agente operante e independiente. ¿Se fijan? El Dios del cielo usa su espíritu como le place y las mentes humanas, los juicios humanos y los métodos humanos no pueden poner límites a su funcionamiento, ni prescribir el canal a través del cual debe operar, como tampoco pueden decirle al viento, te ordeno que soples en cierta dirección y que te conduzca de tal o cual manera. Entonces el Espíritu Santo es un agente libre que obra, operante e independiente. Así que claramente es un ser independiente al Padre. Y sin embargo, la hermana White luego lo llama, el Dios del cielo usa su espíritu. ¿Se fijan? Habla de la independencia, de la personalidad del Espíritu Santo como algo independiente, como un individuo. Y luego nos presenta el otro lado de la moneda, que el Espíritu Santo es totalmente unido a Dios. Los polos de la verdad. La obra se presenta ante cada alma que ha reconocido su fe en Cristo, en Jesucristo, por el bautismo y se ha convertido en receptor de la promesa de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que los tres son personas. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad.
manifestando el poder de la gracia divina a todos los que le reciben y creen en Cristo como Salvador personal. Así que el Espíritu Santo es la manifestación completa de la deidad, así como fue Cristo. En Cristo moraba toda la deidad, en el Espíritu también viene la plenitud de la divinidad. Él es Dios en toda su extensión. Sabía que la verdad, armada de la omnipotencia del Espíritu Santo, se fijan el adjetivo que usa, omnipotencia del Espíritu Santo, vencería en la contienda con el mal, y que el estandarte manchado de sangre ondearía triunfante sobre sus seguidores, gracias a la omnipotencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipotente, que es un adjetivo que solo se puede hablar de Dios. Esta cita es una cita, se las voy a leer al final, leamos un par de otras y luego vuelvo a esta. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Si vivimos en comunión con Dios, también podemos esperar que el Espíritu Divino moldee a nuestros pequeños, incluso desde sus primeros momentos. Qué maravillosa promesa. Y al Espíritu se lo llama Espíritu Divino. Muy bien, vamos a leer esa otra promesa, esa otra cita que es tan bonita. Y con esto ya terminamos. Dice, el paso del tiempo no ha cambiado la promesa de Cristo de enviar al Espíritu Santo como su representante. No es debido a ninguna restricción por parte de Dios que las riquezas de su gracia no fluyan hacia los hombres. Si el cumplimiento de la promesa, refiriéndose a la promesa del Espíritu Santo, no se ve como podría ser, es porque la promesa no se aprecia como debería ser. Si todos estuvieran dispuestos, todos serían llenos del Espíritu. Donde quiera que la necesidad del Espíritu Santo es un asunto en el que se piensa poco, se ve la sequía espiritual, la oscuridad espiritual, la decadencia espiritual y la muerte. Siempre que los asuntos menores ocupan la atención, el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su tren, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Puesto que este es el medio por el que debemos recibir el poder, ¿por qué no tenemos hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de él, oramos por él y predicamos sobre él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenos regalos a sus hijos. Para el bautismo diario del Espíritu, cada trabajador debería ofrecer su petición a Dios. Las compañías de trabajadores cristianos deben reunirse para pedir ayuda especial para la sabiduría celestial, para que sepan planificar y ejecutar sabiamente. Especialmente deben orar para que Dios bautice a sus embajadores elegidos en los campos misioneros con una rica medida de su espíritu. La presencia del Espíritu con los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que ni todo el honor o la gloria del mundo podría dar. Qué maravillosa cita. Y nos dice del peligro que existe en minimizar quién el Espíritu Santo es. Yo lo he visto así. En aquellos lugares donde se comienza a estudiar y a enseñar que el Espíritu Santo es simplemente una influencia, un poder, una energía, ya entonces ahora los miembros ya no hablan del Espíritu Santo. La atención es centrada en el Padre. A Cristo se lo considera un ser creado, y el amor, la dedicación, la entrega que debiéramos tenerle a Cristo ya se disminuye y al Espíritu Santo se lo abandona totalmente. Y el resultado es muerte espiritual. Muerte espiritual. Satanás sabe aquello y es por eso que en el momento cuando más necesitamos el Espíritu, que Dios desea derramar su Espíritu sobre toda carne en la forma de la lluvia tardía, el enemigo ha tratado de que nosotros no nos sintamos necesitados del Espíritu y ha traído confusión a la mente y hacernos creer que, bueno, el Espíritu Santo no es tan importante, que Él no existe, porque eso es lo que enseña, realmente Él no existe. Entonces,
cuando lo opuesto. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo tanto como los apóstoles necesitaban a Jesús. El Espíritu para nosotros tiene la misma importancia que Jesús tenía para los apóstoles. Entonces, en vez de disminuir al Espíritu, hemos de exaltarlo, hemos de desarrollar una relación personal con Él, hemos de caminar con Él. El apóstol dice que si caminamos en el Espíritu, no satisfaceremos las concupiscencias de la carne. Hemos de caminar con el Espíritu, formar una relación, una amistad con Él, vivir con Él. Hemos de vivir en el Espíritu, hermanos. Es el secreto de la victoria en la vida cristiana. Así que espero que estas citas clarifiquen el hecho que el Espíritu de profecía claramente ve a la Trinidad como tres personas en una. Las tres las define como personas y como Dios. A Cristo lo ve completamente como Dios y al Espíritu Santo lo ve como Dios y como una persona. Y una persona independiente, una persona capaz de obrar por sí mismo, a pesar de que nunca lo hacen. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, queridos hermanos? Ya. Así que acá estoy. Y veo que la deidad, y quería preguntarle si, porque cuando yo tomé el estudio bíblico hace 12 años, me bauticé y fue viendo después la deidad. O sea que no está incorporado lo que es en el estudio bíblico que damos frecuentemente. No está en la Biblia. No lo recuerdo. Ya, sí, por lo general, si usted estudió la fe de Jesús, hay un estudio que se toma en cuanto a ello, porque por muchos años la iglesia nunca tuvo problemas. Yo ahora tomo varios estudios en cuanto a ello, porque hay que, a los que uno está preparando para bautismo, es enseñarles bien todo Claro. esto, por el hecho de que ahora hay bastante agitación en cuanto a esto. Lo más importante que hay es la libertad que hoy estamos utilizando, y veo que yo ahora estoy tomando estudio, le estoy dando un estudio a una amiga, a una vecina, y vamos por la lección número 6. Tendría que ponerme a revisar completo, es donde da la deidad, así que por eso quería saber si estaba. Es importantísimo. Claro, es importante, muy importante, sí. Sí. Yo tengo, déjeme ver cuánto de estos, yo estaba traduciendo, tengo como, ¿cuántos? Tendré unos 70, 80 estudios bíblicos, pero los tengo en inglés y hace tiempo atrás estaba trabajando traduciéndolos al español, porque el problema es de que nosotros, los estudios bíblicos, cuando se sigue la fe de Jesús, que es muy bueno, pero es muy básico, entonces sí. la preparación es una preparación muy básica, muy escueta, ¿cómo se llama? Y a las personas hay que prepararlos más profundamente. Claro, que hay libertad y hay posibilidades, hay Zoom, hay internet, hay video, Claro. hay predicaciones, o sea, está como todo servido para el último tiempo, y donde vemos que ahora por eso esa era mi intriga nada más, y bueno, muy agradecida de poder estar de vez en cuando, porque hay varios Zoom y estoy ahí escuchándolo sobre salud especialmente, así que bueno, que Dios también lo pueda bendecir siempre, porque un hombre bendecido por Dios, y bueno, y muy agradecida, pastor. Que el Señor la bendiga, hermana. Y muchas gracias, Pastor. Sí. Gustavo, ¿todavía vas manejando, muchacho? Sí, ya me queda poco para llegar. No mires el teléfono, mira la carretera, porque no queremos ver un accidente aquí en el Zoom. Sí, por favor, hermano. Usted dijo al principio que Jesús subió al cielo y el Espíritu Santo bajó y tomó su lugar. Y es el Espíritu Santo el que hoy está con nosotros intercediendo ante Dios, ¿verdad? Es el que la tercera persona de la Trinidad que está con nosotros. ¿Hasta qué momento el Espíritu Santo va a estar con nosotros? Porque tenemos entendido que en el tiempo del fin, las personas que rechazan a Jesús van a rechazar y el Espíritu Santo se va a ir de ellos, pero el Espíritu Santo va a permanecer en el grupo remanente. Lógico.
nunca nos va a dejar. Por eso Dios derrama su espíritu, la lluvia tardía sobre su pueblo, para que Él esté con ellos durante las horas más duras que van a pasar. El Espíritu Santo nunca los deja. Porque a veces nosotros como adventistas damos por hecho, por entendido, o se nos enseña desde chicos que a medida que se aproxima el tiempo del fin, el Espíritu Santo se va a ir de la tierra. Y nunca Claro, nos dicen que no es así, que el Espíritu no, Santo sí, se va a ir. Es así, pero en un aspecto, Él se retira de la tierra, del mundo, de los mundanos que rechazaron a Dios, rechazaron su ley y ya se sella la gracia sobre ellos, el Espíritu Santo se retira de ellos. Pero es imposible que se retire del pueblo de Dios porque ahí quedaríamos sin ayuda divina para cursar los tiempos más difíciles. Entonces, eso no... Hemos presentado un aspecto de la verdad sin enfatizar el otro, y eso ha creado miedo entre los adventistas porque creen que van a serán dejados solos para cruzar ese tiempo. Pero vemos en la experiencia de los 3 muchachos en el horno de fuego, Cristo Jesús se hizo presente en el horno con ellos, así que no los deja solos. La hermana de Guay dice que ángeles van a rodear al pueblo de Dios, así que no estamos solos. Y el Espíritu Santo sigue morando en nosotros, así que no estamos solos. Es imposible que Dios nos deje solos. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, hermano? Sí, pastor. Dígame, es una pregunta, hermana. pastor, es una pregunta. Es algo que me quedó hace muchos años atrás cuando predicó un pastor. Es que dice que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones son escuchadas, pero el Espíritu Santo las, digamos así, las arregla, las modifica de tal manera que lleguen bien ante el Padre. ¿Es tan así, pastor? Es que él dice el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice lo siguiente. Dice el versículo 26 del capítulo 8 de Romanos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el Espíritu Santo toma nuestras oraciones que nosotros presentamos, y 2 cosas ocurren antes de que la oración sea presentada ante Dios. Primero, el Espíritu Santo, Él gime dentro de nosotros y hace intercesión con nuestro espíritu para que nuestras oraciones sean aceptas. Y luego, eso es lo que se llama orar en el Espíritu. Los pentecostales creen que es orar en lenguas. No, yo cuando comienzo mis oraciones le pido al Señor que me llene de su Espíritu para orar en el Espíritu. Entonces, se cumple esto de que el Espíritu Santo es el que me ayuda a orar como debo. Y luego, Él presenta esas oraciones, pero antes que las oraciones sean presentadas ante el Padre, son cubiertas con la justicia de Cristo, para que puedan ser escuchadas y ser respondidas, porque nosotros no merecemos nada. Entonces, es la justicia de Jesús que envuelve aquellas oraciones y las hace perfectas, porque yo presento oraciones y a mí me parece que está todo tan bien, pero en esas oraciones van sentimientos de orgullo, de autoexaltación, están contaminadas con pecado, entonces no merecen ser respondidas, pero son presentadas ante el Padre por el Espíritu con la justicia de Cristo Jesús. Entonces se ven como oraciones perfectas, santas. Lo que pasa, pastor, que es tan impresionante lo hermoso y lo bello que el Señor hace por nosotros, en el sentido, como usted hablaba recién, no nos deja solos, incluso Amén. hasta en nuestras oraciones. Él está con nosotros, nos acompaña. Me emociona, pastor. Me emociona esa cosa, está maravilloso. Amén. Es maravilloso. Si nosotros no podemos hacer nada, dice, sin mí nada podéis hacer.
Así que, pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que todo don perfecto proviene de Dios. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada. Así que alabado sea Dios por el don del Espíritu Santo. Qué don más maravilloso. El Espíritu Santo es todopoderoso y Él mora en ti y mora en mí. Qué don más maravilloso nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para que podamos tener la seguridad de la victoria sobre los poderes del mal y sobre el pecado que gobierna nuestra alma. Así que en vez de minimizar al Espíritu Santo, hay que engrandecerlo, hay que alabarlo, hay que formar una amistad con Él, caminar con Él, vivir con Él, hacerlo presente en nuestras vidas, hablarle, compartir con Él cuando estamos tristes, conversar con el Espíritu Santo como lo hacían los apóstoles. Entonces ahí vamos a tener el poder que los apóstoles tenían, pues. Bueno, si no hay otro, entonces podemos orar. Amado Dios, alabamos tu nombre por el maravilloso don que nos has dado de nuestro gran compañero, nuestro guía, nuestro entrenador, nuestro profesor, el Espíritu Santo. Queremos, Señor, pedirte que tú, Señor, nos enseñes a caminar contigo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que aprendamos a tomarnos de tu mano. Que aprendamos a reconocer a tu Espíritu en nuestras actividades diarias, a hacerlo presente, a confiar en Él, Señor, a caminar con Él, a vivir con Él. Para que así Él tome poder, tome control total de nuestras vidas y Él tenga la autoridad de cumplir su plan maravilloso que tiene para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Haz que seamos un pueblo lleno de tu Espíritu, para que dentro de nuestros, Señor, en nuestras familias, en nuestra vida personal, en nuestras iglesias, se vea, Señor, tu carácter, tu maravilla, Señor, y podamos serte obedientes en todos y caminar de acuerdo al principio del amor. Bendícenos, Señor, ahora al separarnos, que seamos, Señor, luces donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.